bien también. Bueno, entonces, nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos continuando, iniciando, y estudiante que vaya llegando van anexando. Ok. Iniciamos encendiendo video un momentico. Un momentico, necesito evidencia. Bueno, ok. Cuéntenme si se escucha. Sí, profe, se escucha muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos aquí iniciando con una pequeña actividad, o sea, no es actividad. Doy un puntico, o sea, no un punto como tal, o sea, una ayudita, ¿ok? A un estudiante que me conteste aquí una adivinanza. Tienen 15 segundos. Cojo tiempo, 15 segundos. El primer estudiante que me conteste y sea así, le doy una ayuda. Vamos acá, estén pendientes, 15 segundos. El huevo. Huevo, profe. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dos estudiantes han contestado bien. ¿Quiénes son? María Alejandra Romero, profe. Ok, bueno. Bueno, al final me manda un mensaje al WhatsApp, ¿yo? Ya yo le anexo una notica ahí adicional. Bueno.
Bueno, chicos, entonces, si seguimos esa secuencia, bueno, antes que iniciemos, se me estaba pasando. ¿Cómo estuvo esa actividad? ¿Cómo les fue en esa actividad que hicimos el sábado pasado? ¿Qué tal esas notas? Pues no muy bien, profe. Para mí no muy bien. A mí sí me fue bien, profe, gracias. Ok. Bueno, cuéntenme, supongamos que ese tallercito había sido, en este caso, presencial, en equipos de 5 estudiantes. ¿Cuánto tiempo suponen ustedes que se gastaba? Si 20 hubiese sido minutos. presencial, yo creo que hubiese sido menos, pero como fue virtual, a muchos compañeros se les cayó el internet y Sí. nos tocaba ayudarles un poco, entonces no nos alcanzó el tiempo a muchos. Bueno, yo eso lo entiendo bien, pero o sea, estoy haciendo una pregunta, supongamos que sea presencial. Sí, hubiera estado el tiempo bien, hubiésemos gastado yo creo que hasta menos tiempo. Menos tiempo, ¿sí? Exactamente, menos tiempo. En este caso, bueno, hay estudiantes que me envían esa actividad después 20 minutos, 25, 50 minutos. Yo a esos estudiantes, obviamente yo les califiqué su actividad. Únicamente que hacía, yo me imagino que se han dado cuenta que yo les decía 20 minutos después, 50 minutos después. Y yo obviamente yo estaba calificando esa actividad. Soy consciente de que mucho a veces, bueno, se dificulta el internet. Ya cosa que si yo no acepto una actividad, me envían, digamos, 25 minutos después, y yo digo no acepto esta actividad, bueno, y ahí sí es un poco distinta la cosa. Todo estudiante que me envió actividad, yo califiqué esa actividad. Pero fue una Profe, pregunta. en el caso mío, profe, a mí me colocó 1 minuto de retraso. ¿Eso afecta la nota o qué? Porque también hay que tener en cuenta y en consideración de que el internet o de pronto al cargar el archivo se tarda. Sí me tiene No, que tener no, en cuenta. digamos, un minuto, no, yo únicamente hice la observación. Más no, Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias, profe. Era para aclarar eso. no, sí, sí. ¿Quién más? Esa era mi pregunta, que yo tuve como 20 y pico minutos de atraso, entonces era para ver si calificaba igual sobre 5 o ya era menos. Bueno, ya estudiantes que me mandaban, digamos, 50 minutos, ya obviamente yo no, le descontaba un poquitico, no mucho. Si sacaba, digamos, 5, supongamos que todo estaba bien, 5, yo le bajaba un poquito. Obviamente no mucho. Ah, ok. Bueno, aquí ya sí, vamos continuando. Si seguimos una secuencia, muchachos, si seguimos una secuencia de toda esta temática que se ve en este tipo de estadística, ese tema de continuación, ese tema que continúa, es este que están viendo aquí en pantalla. En mi caso, yo no doy este tema, o sea, no sigo esa secuencia. Me paso 2 temas y después nuevamente me devuelvo aquí. ¿Con qué fin? Con un fin muy sencillo. Cosa que a ustedes eso sea un poco más fácil, ya que si vean, los 2 últimos temas que vemos acá son estos. ¿Ok? ¿Sí están viendo? Sí, profe, ahí lo estamos viendo. Bueno, esos son definitivamente los últimos 2 temas que vemos. Entonces, estudiantes me han dicho, no, esos temas son, a veces se dificultan un poco. Como están todos 2 juntos, entonces cuando no termina uno, a veces, digamos, de entender bien uno, cuando ya inicia el siguiente.
Entonces, ¿yo qué hago? Yo doy este tema, se divide en dos. Vamos, yo doy este tema, después nuevamente me devuelvo acá y ya después sí continúo con este. Nuevamente ya con este. ¿Ok? Bueno, acá en estadística necesitamos unos conceptos más. Comencemos aquí. Vayan tomando nota, bueno, o pantallazo, no sé cómo hacen ustedes. Concepto uno que se usa mucho. ¿Qué nos dice? Le colaboro, profe. Bueno, usted, muy bien. Díganos. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es una tabla que muestra la distribución de los datos medios, sus frecuencias. Se utiliza para variables cualitativas o cualitativas ordinales. Profe, ¿no puede ampliar eso una amiguita? Que esa letra está bien pequeñita. Se ve pequeña, ok. Ahí sí. Así, exacto. Ok. Bueno, repito, tablas de frecuencia. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cualitativas o cualitativas ordinales. La Cuantitativas. tabla de, dígame. Antes cuantitativas. Cuantitativas o cualitativas ordinales, correcto. Okay. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Entonces, básicamente, ¿cuándo usamos este tipo de tablas? Bueno, cuando tenemos, como ustedes están viendo aquí, datos específicos, ¿ok? Y se usa también cuando tenemos una cantidad de datos. Entonces, como tenemos bastantes datos, simplemente ¿qué hacemos? Los ubicamos en una tabla, cosa que sea un poco más sencillo. Siguiente concepto que se usa mucho. Dice modalidades. La modalidad, cada una de las maneras en la que se presenta en característica, por ejemplo, en el caso de que la característica fuese el género varón y mujer, sexo varón o mujer, carrera, matemática, estadística, biología, física, etc. Curso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y números de hijos 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Bueno, esto viene siendo eso que se está estudiando. ¿Qué se está estudiando? Y cómo se está estudiando, obviamente. Continuemos. Profe, yo le colaboro con Bueno, frecuencia absoluta. muy bien, díganos. Profe. Sí,
Dice la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida de estadística que nos da la información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se presenta mediante las letras F. La Acá, letra F un se momentito. refiere a la palabra frecuencia y la letra I Sí, continúe. Continúe. y la letra I se refiere a la y la letra I se refiere a la realización y estima del experimento aleatorio. Ok. Bueno, entonces, ¿qué significa este concepto en sí? Esa cantidad de veces que está un objeto o ese objeto de estudio, sí. Se identifica con, La cantidad de veces que se repite dicha frecuencia. ok, viene siendo y se identifica con F sub I. Ojo con esta F que están viendo, este tipo de F, F minúscula, ¿ok? ¿Dudas con este concepto? Yo me imagino que no. Únicamente cantidad de veces que está un suceso. O sea, profe, las cantidades de veces que se repite dicho suceso Exactamente. o elemento. Se identifica con F sub I. Vamos, siguiente concepto. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una de las medidas estadísticas que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algunos de los valores de algún valor de la población. Muestra F sub I entre el total de valores que componen la población muestra N. Para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia Sí, continúa. absoluta. Sin ella no podrías obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se presenta con las letras H sub I y su fórmula de cálculo es la siguiente. H sub I es igual a F sub I sobre N. Exactamente. Entonces, H sub I viene siendo la división o un cociente de esa frecuencia absoluta dividida en esa cantidad de datos, que significa N significa cantidad de datos. ¿Dudas? ¿Puedes repetir otra vez, profe? ¿Cómo se aplica la fórmula? Bueno, H sub I, ¿qué significa qué? ¿Qué significa H sub I? Es la frecuencia relativa, profe. Ok. ¿Cómo se busca? Es un cociente mediante un cociente de esta frecuencia absoluta dividida en esa cantidad de datos que tengamos. Una división. Profe, qué pena, me hacen la fórmula. Me hace favor de repetirme la fórmula, ¿qué significa cada...? Bueno, vamos acá. H sub I, o cómo se busca H sub I, mediante un cociente de esa frecuencia absoluta dividida en esa cantidad de datos. Ahí sí. Sí, señor. Vamos, siguiente concepto.
Dice frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se debe representar por las siglas F sub i. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, hay que calcular primero la frecuencia absoluta F sub i de la población o muestra. Para ellos los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Entonces, ¿qué han notado ustedes aquí en este concepto? Que esto se representa con F, pero F sub I, pero la F mayúscula, profe. Ok. ¿Y qué? O sea, ¿y cómo se busca? ¿Qué datos necesitamos? Ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores representados. O sea, que si estamos hallando este tipo de frecuencia, antes necesitamos este dato. La Si no frecuencia. tenemos este dato, obviamente no se puede. Vamos, siguiente concepto. Frecuencia relativa acumulada. Dice que la frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas H sub i. Esta vez podemos darnos cuenta que la H es mayúscula. Exactamente. ¿Cómo se busca o qué datos necesitamos? Necesitamos a H minúsculo, ¿ok? Bueno, ustedes nuevamente acceden y yo acepto, ¿ok? Cosa que estos videos no se vayan extendiendo mucho. Ok, bro. Ok, profe.